Bueno, amigos y amigas, entonces siguiendo aquí con la segunda parte, habíamos dicho que se puede calcular la volatilidad en la última semana o la cantidad de semanas que uno desee. Generalmente se puede utilizar 48 semanas o un año para ver cómo se comportó el par en los últimos 12 meses. Pero vamos a ver que además de este sitio de investing tenemos, por ejemplo, Xtrader, las herramientas, la volatilidad de Forex. Aquí está el enlace. Aquí se ve perfectamente. Vemos que tenemos un sitio como este que nos brinda la volatilidad de Forex y dice: la tabla de volatilidad de Forex permite examinar de un vistazo la variabilidad en pip de los diferentes pares de divisas en varios time frame. Acá, como lo vemos, a diferencia de investing, y ustedes pueden utilizar la calculadora de volatilidad que ustedes quieran, aquí la expresa en pip y porcentajes, pero no está expresando en time frame, y acá se los expresa en time frame. Por ejemplo, le está diciendo que el euro dólar, la volatilidad la está expresando, por ejemplo, en un minuto 3,7 pip, en 5 minutos 17 pip, en 15 minutos 34 pip, en 30 minutos casi 26 pip. Bueno, y tenemos aquí, por ejemplo, en 4 horas está moviendo casi 55 pip, diariamente está moviendo 88 pip, más o menos lo que teníamos aquí. La volatilidad más o menos que nos está dando, si queremos comparar con la Investing, nos está dando como una volatilidad diaria, está calculando diariamente, es una volatilidad de un gráfico diario en la cantidad de semanas que nosotros tenemos, pero acá la tenemos para un gráfico mensual. O sea que en este caso, si ustedes ponen la plataforma de trading y ponen el gráfico de un minuto, van a ver que las volatilidades son de 3,7 pip, y si van a un gráfico de una hora van a ver que en el euro dólar las volatilidades son de casi 33 pip. Si van a un gráfico diario van a ver que las volatilidades que tiene el activo son de 88 pips. Si van a un gráfico semanal, van y despliegan en su plataforma un gráfico semanal, van a ver que las volatilidades calculadas más o menos dan 254 pip, van a tener volatilidades, van a encontrar ahí volatilidad. Y en un cuadro mensual, las volatilidades, si van a un gráfico o un time frame de mensual de un mes, van a ver que hay volatilidades para el par euro dólar de 400 pip. Esto es más o menos lo que va manejando la volatilidad en Forex. Ya se ve un 88%, acá lo teníamos en un 80 también. La volatilidad 80 pip, acá teníamos 80 pip. Y generalmente para un bot, cuando hacemos los cálculos del bot, acá porque no está muy desarrollado, porque como estamos empezando con el tema, pero cuando se calcula en función del gráfico diario y gráfico semanal, y se pueden ver estas volatilidades, que en diario existen volatilidades casi 90 pip, y aquí semanalmente se pueden ver volatilidades de 250 pip. Estas volatilidades de 250 pip, lógico, empiezan en cuadros de 5 minutos o 15 minutos, y después semanalmente llegan a volatilidades de 250 pip sin retrocesos evidentes, sin retrocesos grandes. Se observan estas volatilidades, aquí vemos, podemos decir un promedio de 100 pip en el gráfico diario. Más o menos hay volatilidades de 100 pip tranquilamente, que comienzan quizás en este time frame, después van generando esta cantidad de pip, si en time frame 5 minutos, esta cantidad de pip, y va llegando hasta 88 pip o 89 pip, y sin algún retroceso, y después sí puede ser que tengan algún retroceso, y va generando esa volatilidad. Esa volatilidad es la que nos interesa para el bot, porque el bot trabaja en función de los retrocesos. Como trabaja en contratendencia, necesita los retrocesos, y por ello nos interesa la volatilidad, los pip que se mueven sin retroceso, o un promedio de que son volátiles. Si ustedes comparan dentro de esta volatilidad de Forex, dentro del sitio Xtrader, van a ver que existen muchísimas cantidad de pares de divisas y activos diferentes, donde uno puede comprobar y comparar, como ocurría en este caso, como ocurría aquí, las volatilidades, y van a ver que hay activos que nos llegan semanalmente a volatilidades de 200, por ahí están en volatilidades de 100, de 150,
diariamente están en volatilidad de 60 pip o de 50 pip, otros estarán en diario de 130, 140 pip, es decir, varían las volatilidades. Pero uno tiene que hacer una referencia si es que va a utilizar el par euro-dólar, de más o menos manejarse con la volatilidad que tiene y ver y chequear si estas volatilidades van cambiando a través del tiempo para ver si la configuración de nuestro bot está correcta y si es que funciona bien y la volatilidad en el activo es constante o no tiene grandes sobresaltos, podemos darle una tranquilidad a nuestra operatoria. Eso con respecto al control que se tiene que tener con respecto a la volatilidad, saber que esto es la volatilidad que puede tener, se puede uno tener la referencia con respecto a este sitio o usar la referencia que nos da este sitio para saber si el activo está muy volátil o no, si está teniendo cambios, o sea, si tiene porcentajes muy altos de volatilidad y cada pip cada vez más crecientes, entonces ya la configuración de nuestro bot no puede aumentar en esos casos, porque estaríamos en una cuestión de llegando o aumentando el riesgo con respecto al activo. También este aumento de volatilidad puede ser que ya esté en un final de altas volatilidades para empezar una contracción de la volatilidad, pero bueno, lo veremos a través de las calculadoras de volatilidad, a ver si estos resultados empiezan a disminuir, a mantenerse constantes o si varían con respecto al tiempo para saber en nuestra regulación. No obstante, la referencia que se toma si es que quieren cambiar de activo es la volatilidad que va teniendo, los pip que va teniendo, y por supuesto hay que tener en cuenta lo que vale el pip para cada activo, como se mostró en la parte de gestión de riesgo, cómo se calcula el pip, porque no valen lo mismo los pip. Por ahí un activo es más volátil, mueve más cantidad de pip, pero su pip es más barato, entonces se puede trabajar con la misma relación. Bueno, esos son todos temas que ya se vieron en la gestión de riesgo. Esto complementa para los bots, es un complemento, pero como se ve se puede trabajar muchísimo sobre la gestión de riesgo para adecuar el capital, para manejar el movimiento y estar tranquilos con una determinada operatoria. No obstante, esto es apenas el inicio, es para que se conozca, pero vamos a pasar a la segunda parte, que es el cálculo del margen retenido. Y este cálculo del margen retenido, el margen retenido, al final del video voy a hacer una ampliación de estos conceptos para que se tenga en cuenta por si no queda claro. El margen retenido es lo que el broker retiene de su dinero depositado. O sea, vamos a poner que la cuenta, ustedes depositaron $1000 y cada vez que ustedes abren una operación de trade apalancada, si ustedes no trabajarían apalancados, el broker no les retiene nada porque no le está haciendo el préstamo para apalancar su dinero. Pero si ustedes están apalancando, es decir, si no están trabajando con un apalancamiento 1 a 1, si ustedes no trabajan, ustedes empiezan a trabajar con un apalancamiento 1 a 2, 1 a 3, 1 a 5, 1 a 100, 1 a 400, 1 a 1000, 1 a 2000, lo que sus brokers les permita. En la medida que ustedes trabajan con un apalancamiento, cuando abren esa operación apalancada, ustedes están abriendo una operación con un capital que no tienen. Pero en garantía de ello, para que el broker les permita abrir una operación de un dinero que ustedes no tienen, el broker les retiene un porcentaje de su capital. Y ese porcentaje retenido no está disponible para ustedes hasta que ustedes no cierren esa operación y no se libere, porque ese margen, ese dinero retenido que es proporcional a la operación apalancada que ustedes pusieron en el mercado, es parte de la garantía que ustedes ponen por esa operación que van a iniciar. Y en caso de irles mal o tener pérdidas, si las pérdidas alcanzan el valor del margen retenido, ustedes van a empezar a tener ahí sí saldo negativo con respecto a su operación, y va a requerir entonces que el broker tenga en cuenta de que esa operación está dando saldo negativo, y que llegado un cierto límite, si ustedes llegan al límite del margen de cuenta, o sea, si ustedes abren una operación
a determinado lotaje y el broker como margen les retiene $100. Si su saldo de cuenta llega a $100, el broker esos $100 lo tiene retenido para cubrir sus gastos de apalancamiento. Por lo tanto, si tienen 900 de pérdida y le quedan 100 en cuenta, el broker automáticamente va a cerrar su cuenta de trade, sus operaciones, y va a quedar con esos 100 en su poder para cubrir la garantía que ustedes pusieron por esa operación. Por eso existe un margen retenido, y ese margen retenido tienen que ir descontándolo de su saldo. Ustedes no, por más que ustedes tengan $1000 en su cuenta y no figure descontado el margen retenido, al costado de la plataforma hay una parte que dice margen retenido, que les va a decir cuánto porcentaje de capital es lo que el broker tiene en garantía de su capital, para que cuando lleguen a ese valor en su saldo sepan que no tienen más posibilidad de operar y que el broker ese dinero se lo va a cobrar para cubrir lo que ustedes llevan en pérdida. Bueno, entonces vamos a ver para más o menos dar este concepto del margen retenido, que es lo que ustedes tienen que descontar a su saldo. Porque hay gente que dice, no, yo tenía $1000 en cuenta, pero en realidad no tienen $1000, tienen $1000 menos, de acuerdo a la cantidad de operaciones que tienen abiertas, menos lo que les retiene el broker, que eso ya no lo tienen que contar como dinero disponible. Va a estar disponible una vez que ustedes cierren la operación en beneficio o en pérdida, pero no afecten el margen retenido, tengan saldo en cuenta suficiente, entonces van a soportar más que la pérdida, pero no lo van a tener ese margen como disponible para operar. Y eso es el error, principalmente cuando se abre un bot, que se cree que uno está abriendo en realidad con $1000 y no está abriendo con $1000, como se va a mostrar ahora en más, para que ustedes tengan en cuenta esta importancia que tiene el margen retenido. Y esto depende obviamente del apalancamiento, como se va a explicar a continuación. Bueno, entonces teníamos... vamos a ver en el bot cómo trabaja el bot. El bot abre operaciones. Esta era la configuración. Vamos a ir a cómo trabaja el bot. La configuración del bot, ya dijimos, el lotaje. Vamos a ir a una cuenta estándar, porque la cuenta estándar, para hacer los cálculos en estándar y no confundir con la CEN, nada de esto. Lotaje 001, ponemos el mínimo. El multiplicador. ¿Qué significa el multiplicador? El multiplicador es cada vez que el bot abre una nueva operación. Ahora se va a explicar un poco más de cómo es, para que quede más claro. Cada operación que abre le incluye el 70%, por eso multiplica por 1,7. Después la distancia entre órdenes, quiere decir que entre todas las, a medida que abre posiciones el bot, abre cada 180 tick. Acá en el ejemplo puse 170 tick, es lo mismo. El take profit son 60 ticks, esta va a ser la ganancia. Y el número máximo de operaciones abiertas serían 13 operaciones. El bot viene como 30 por defecto, pero vamos a ver lo que es la configuración del bot. La configuración del bot, cuando ustedes ven los parámetros para regular, tienen esta cantidad, tienen lotaje, multiplicador, distancia entre órdenes, take profit, número máximo. Entonces esto es lo que genera confusión. Esto es lo que genera confusión en las personas, de qué es esto del multiplicador, la distancia entre... Y la gente quiere empezar a tocar todo esto, a ver cuál me andará mejor, cuál me andará peor. Pero esto, moverlo deliberadamente también es un sinsentido, porque un movimiento apenas de un punto o algo que ustedes no entiendan puede significar un gran desajuste del bot. Pero acá se va a explicar un poco mejor en este gráfico. En este gráfico ustedes ven que la primera operación, entonces, como decía acá, ustedes fíjense que el bot, que este es el error que cometen muchos, este es el error que dicen que este lotaje es muy bajo. Dicen, este lotaje es muy bajo, no voy a ganar nada, quiero aumentar el lotaje, y desesperadamente quieren ponerle el lotaje 0,10, 1, 15, o sea, algo totalmente fuera de sí. Pero este lotaje 001, que es el lotaje que vemos aquí, este es el lotaje de la operación 1, aquí se abre la primera operación, y a 17 pip o 170 ticks se abre una segunda operación,
también al mismo lotaje. Son las dos primeras operaciones que se abren sí al mismo lotaje, a este lotaje 001. Pero luego de estas dos operaciones empieza el multiplicador. O sea, este lotaje empieza a multiplicarse por 1,7, o sea, un 70%. Y se ve aquí que la tercera operación, si la multiplicamos un 70%, se va a un lotaje 002. Acuérdense que la distancia entre órdenes era 170 TIC, que son 17 pip en el caso del euro dólar. Entonces aquí teníamos 17 pip, se abre una segunda operación al mismo lotaje que la primera. Aquí no aplica el multiplicador. Y a 34 pip, o sea 17 pip más que esta que estaba 17 pip, a 34 pip con respecto a la primera, se abre una tercera operación ya con el lotaje multiplicado por 70%, que da 0,02. Y si el activo, por ejemplo, aquí no tiene un retroceso suficientemente alto para cerrar el hedge y la cobertura, siguen de caída bajista, se abre una cuarta operación al lotaje multiplicado por 70% sobre este lotaje. O sea, estos dos lotajes son constantes. Este es el lotaje 001, aquí se multiplica por 70, da 0,02. Y aquí esta cuarta operación, este lotaje es una multiplicación del 70% sobre este lotaje 0,02 por 70%, más nos da 0,03 y se abre aquí a esta distancia entre órdenes 17 TIC, 17 TIC, 17 TIC. Cada 17 TIC, que es esta distancia entre órdenes, 180 o 160 TIC, o vamos a ponerle para que no genere confusión, o 17 o 18 pips, que es lo mismo. El TIC es una subunidad del pip, por lo tanto 100 TIC o 10 TIC es un pip, por lo tanto si tenemos 170 TIC tenemos 17 pip, y tenemos 180 TIC tenemos 18 pip. Entonces la distancia entre órdenes es esta distancia, que cada 17 pip, puse en el ejemplo, cada 17 pip, cada vez que vaya 17 pip, cada vez que vaya 17 pip, se va a abrir una orden con un lotaje multiplicado 1.7. Aquí, como ven, aquí se multiplica otra vez a 17 pip. Este lotaje 003 se multiplica un 70% más, se va a 0,05 esta operación. Si el activo sigue bajando 17 pip, este lotaje se vuelve a hacer una operación con un 70% más, el lotaje se va a 0,08. Si sigue bajando como aquí, sigue generando otra operación, el lotaje pasa a ser 0,14 porque son 0,08 más un 1.7%, y así sucesivamente. Esto es lo que significa cuando ustedes ven la distancia entre órdenes, es decir, cada vez que surge cada 17 pip una nueva orden, actúa este multiplicador sobre la orden anterior con respecto al lotaje que tenía, por ejemplo, no sobre este lotaje, sino hasta con respecto al último lotaje. Si el lotaje último era de esta 0,08, el próximo es 0,14 porque aumenta un 0,70%, el próximo es 0,24. Entonces este lotaje, por más que ustedes lo vean muy pequeño, este lotaje se va multiplicando cada vez más. Y ustedes que lo querían iniciar a 10, a 0,10, a 1, a 50, se multiplicaría cada vez 70%, y tienen que ver si eso tienen de capital disponible, porque el lotaje va llegando a un lote estándar en una cuenta estándar. Vamos a explicarlo mejor este concepto, porque esto es lo que genera tanta confusión y que genera esta desaveniencia tan grande. Entonces vamos a calcular que cuando ustedes están abriendo, ustedes vieron que aquí abrió una operación, por ejemplo, acá vamos a hacer, para calcular el margen retenido, vamos a ver el cálculo del aumento del lotaje en cada operación del bot. Acá lo que les expliqué en esta parte, de cómo iba aumentando el lotaje cada vez que hacía una operación a 17 pip
porque el activo iba en una tendencia y va aumentando el lotaje. Acá lo vamos a calcular uno por uno y vemos que la primera operación de cuánto era. Dijimos lotaje 001, que era lo que nos decía el bot. La otra era igual, lotaje 001. Y aquí, como dijimos, en esta tercera empieza el multiplicador. Aquí empieza el multiplicador. El multiplicador empieza aquí. En este punto. Aquí hay que poner que es 002. Acá hay un pequeñísimo error que se los voy a corregir. Yo lo voy a corregir porque puede ser que en este no quedó. Aquí empieza a multiplicar y nos da, si ustedes multiplican 001 por 1.7, nos da 002. Y aquí vamos a ver en este punto, vamos a aquí. Y esta operación, acá se los voy a corregir para que ustedes lo tengan perfectamente. 003. Aquí lo van a ver perfectamente. Vamos a ponerle para que se comprenda. Bueno, aquí entonces está reparado este error que había. Acá habíamos dicho entonces, la primera es 001. Acá empieza el multiplicador en esta tercera operación que era aquí. Aquí para que no se pierdan. La primera es 001, la segunda es 0. Acá empieza el multiplicador. Aquí se va 002 y surge de este cálculo 001 por 1.7, o sea que le aumentaría un 70%, nos da 0,02. Y la cuarta operación, o sea, a 17 tick más, aquí, esta cuarta operación, cuando el precio recorre 17 tick más, se abre otra operación, y así sucesivamente, cada 17 tick se va abriendo una operación, porque esa es la distancia entre órdenes que estaba configurado nuestro bot. Aquí, distancia entre órdenes, habíamos visto, distancia entre órdenes 170, 180 ticks, que son 17 o 18 pip, multiplicándolas, iniciando con dos primeras en 001. Entonces si volvemos y hacemos el cálculo, vemos que esta llega a 0,2 y como lo va multiplicando cada vez más, vemos que la cuarta operación es este 0,02 multiplicado por un 70% más, da 0,03. Esta quinta es este 0,03 multiplicado por un 70 y da 0,05. Estos son los lotajes que van abriendo las 001. Esta es de 0,02, la tercera operación, la cuarta 0,03, la quinta 0,05, así sucesivamente. La sexta es de 0,08, la séptima es de 0,14 porque se va multiplicando, o sea, ese es el multiplicador, va multiplicando, agregándole un 70% más de lote en cada operación nueva que abre cada 17 pip, eso es lo que tienen que darles claro. 0,14 y después llega a 0,14, se va a 0,24 y después de 0,24, si la novena operación, si le aumentamos un 70, va a 0,42 y así mismo, bueno, llegamos al punto de la operación 10, donde el lotaje pasa a ser 0,72, la operación 11 va a 0,91, si ustedes lo ven aquí, el bot les va a abrir, esta va a ser su plataforma, va a tener estas operaciones abiertas, un lotaje 0,72, y si seguiría para abajo, seguiría abriendo, por ejemplo, aquí muestra que no ha llegado todavía, que quedó, por ejemplo, a 10 pip, le faltaría unos 7 pip para abrir una operación 11 con lotaje 0,91. Esto tienen que tener en cuenta que este lotaje 0,91 es casi un lote estándar. Para un lote estándar, para abrir un lote estándar, ustedes si apalancaron, por ejemplo, están abriendo una operación de $100.000. Lo que pasa es que ustedes la tienen apalancada y de acuerdo al apalancamiento que ustedes usen, el capital que les va a requerir el broker como margen retenido va a ser de acuerdo a su apalancamiento. O sea, si apalancan 1 en 400, tienen que tener en cuenta que esos 100.000 se dividen en 400
y eso es lo que el broker les retiene, porque ustedes están utilizando, vamos a ponerle por cada $1, ustedes tienen, el broker les está prestando 400, si ustedes tienen 100.000, lo dividen en 400 y les va a dar lo que les retiene el broker. Pero estamos hablando que en una operación 11 hay casi un lote trabajando. Por lo tanto, no era bajo poner este lotaje 001 en el inicio, porque imagínense que ustedes le ponen 010, aquí tendrían casi 2 lotes o 3 lotes en la operación número 11 por el efecto del multiplicador en cada operación. Entonces vamos a seguir analizando esto. Aquí vemos, por ejemplo, que ustedes utilizarían recién la operación aquí 12 tenemos 1,19 lotes, en la operación 13 tenemos casi 2 lotes, en la operación 14 3,43 lotes, en la operación 15 5,80, bueno, 9,90, casi 10 lotes, o sea, esto ya es muy exagerado. No obstante, particularmente he visto que el bot se ha desarrollado hasta este punto, lo he visto, por ejemplo, durante el coronavirus, llegar a este nivel de operaciones, 13 operaciones, o sea que podría llegar incluso con el lotaje 001 durante el coronavirus, ha llegado a abrir operaciones de 2 lotes. Prácticamente ustedes 2 lotes tienen que tener en cuenta que 2 lotes, cada pip está moviendo $20. Entonces tienen que tener un saldo suficiente de cuenta como para, si va en contra, no más 10 pip, serían $200, además de todas las que tienen flotando. Aquí es la que la mayoría durante el coronavirus, al abrir toda esta cantidad de operaciones, queman las cuentas, porque no tienen una gestión de riesgo acorde a este sistema, o no paran el bot a su vez. Hay que tener en cuenta cuál es el capital óptimo para trabajar en este bot. Bueno, entonces vamos a ver, acá estamos viendo el cálculo del margen retenido, vimos lo que es el aumento del lotaje. Entonces vamos a suponer, aquí seguimos la cuenta, ¿no? Vemos que acá si llegar a 20 operaciones, un lotaje 82 ya es imposible. Esto ya, aquí normalmente la gente ya es muy alto, ya 13 operaciones. Vamos a decir entonces lo siguiente. Al suponer la apertura de 18 operaciones, se está suponiendo una volatilidad de 360 pips sin retrocesos. O sea, cuando hacemos este cálculo hasta 20 operaciones, si cada operación tiene 18 pip, o vamos a ponerle que tenga 17 pip, pero si tuviera 18 pip, estamos admitiendo que el bot hubiese trabajado y hubiese abierto aquí no solo hasta 10 hasta 20 hubiese seguido. ¿Y eso qué significa? Que tuvo 360 pips sin retrocesos. Eso es medio improbable. Eso se ve en un gráfico mensual para el euro dólar, como se ve aquí, que tuvo casi 400 pips, pero esto es mensual, digamos, es una volatilidad mensual que nunca llega a no tener retrocesos. Va a tener un retroceso, digamos. No es que va a ser 400 de golpe sin retroceso. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Puede tener una volatilidad de 400 efectivamente, pero tiene pequeños retrocesos intermedios. Mayormente la volatilidad tiene una forma de cálculo, tiene una fórmula. No es que simplemente son pip lineales que aumentan, sino que ciertos retrocesos hasta cierto punto no definen cambio de tendencia. Y se considera por eso la fórmula de la volatilidad muestra que hubo como 400 pip en largo, pero hubo retrocesos suficientes como para operar con el bot tranquilamente, pero estamos dando la volatilidad, tendencias que llegaron antes de tener un cambio de tendencia a 400 pip libres, limpios, con retrocesos muy pequeños, pero que sí fueron suficientes para la operatoria del bot, pero mostramos que hay tendencias fuertes.
pero no es lo común, esto no se va a dar sin retroceso, ¿no? Esos 400 pip que dice de volatilidad tienen retrocesos que no representan volatilidades en el otro sentido, pero sí los retrocesos existen, ya sea, por ejemplo, en el par euro-dólar en el momento de cierres de sesiones, de aperturas, bueno, noticias económicas, por más que esté en una tendencia muy fuerte, los retrocesos existen porque existe siempre la puja entre toros y osos y esto no es libre. No es, por eso tenemos un cross de divisas, tampoco tenemos un activo, un commodity, ni tenemos unas materias primas que simplemente tampoco vaya en un sentido, tenga una volatilidad muy alta, como suele tener por ejemplo el Bitcoin, que sí no pararía porque no es un cross, no está relacionada con otra divisa y es volátil y no tiene regulación, sino que el euro dólar tiene otro tipo de movimientos. Bueno, pero para no ahondar en otro tema y no irme, vemos por ejemplo que en el gráfico semanal, ustedes van a ver que el promedio de volatilidad anual es de aproximadamente 250 pip, mientras que en un gráfico diario promedio la volatilidad anual es de 88 pip. Ya como lo hemos visto acá, 88 pip, 250 pip, esto es más o menos la volatilidad que tiene. Y generalmente en estos 88 pip tiene retrocesos suficientes para el bot, este también tiene suficiente, pero vemos que las volatilidades o los movimientos son largos y generamos una cuestión de desarrollo para el bot, para tener en cuenta los peores escenarios, para tener en cuenta una gestión de riesgo óptima. Entonces se hace un valor promedio, se toma un valor promedio, puede haber, porque como se dice, en la volatilidad anual en diario fue de 88 pip, vamos a suponer 88 pip sin retroceso, y en la semanal 250 pip sin retroceso. Pero como estas volatilidades son las más altas o los promedios, también hay que tener en cuenta que puede haber volatilidades más altas que 88 pip y más bajas que 88 pip, y estas pueden ser más altas de 250 pip y menos y más bajas que 250 pip, y el promedio da 250 entre las más altas y las más bajas, y aquí lo mismo, el promedio da 88 entre las más altas y las más bajas. Entonces se toma para el cálculo normalmente, como vemos aquí, la volatilidad teníamos entre 88 y 253 más o menos. Si hacemos un cálculo promedio, podemos decir que puede haber volatilidades de 171 pip, es decir, el promedio entre el diario y semanal, una media ponderada de volatilidad anual en pip en el gráfico de euro dólar antes de que ocurra un retroceso para que se ejecute el hedging del bot. O sea, más o menos para el cálculo, teniendo en cuenta de que en el diario se movieron volatilidades promedio de casi 90 pip y en el semanal de 250 pip, si tomamos un promedio más o menos 170 pip, sería lo que podría llegar en un caso muy desfavorable a volatilizar el bot, a tener volatilidad sin retrocesos y que nos podría generar el flotante excesivo, y es el para el cual vamos a calcular en función del margen retenido por abrir esas operaciones hasta el flotante que podríamos tolerar antes que el broker nos cierre la cuenta o ejecute el stop out. Bueno, previamente el margin call, la llamada de margen, y luego el stop out para cobrarse ese margen en función de que nosotros hubiéramos entrado en una pérdida irreversible. Por eso este es un caso desfavorable, y hay que tener en cuenta que estos 171 pip están aplicados al euro dólar en función de la volatilidad del euro dólar, y como se explicó antes, como cada activo tiene su volatilidad, pueden ser otros valores, otros activos pueden tener volatilidades promedio o medias ponderadas de volatilidad anual mucho más bajas y otras mucho más altas, por ejemplo si hablamos del Bitcoin, del oro, por ello este cálculo es para el euro dólar, para empezar de nuevo a analizar todo lo que es el margen retenido, que es el tema que comenzó aquí, el cálculo del margen retenido. Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video, como para ir dejando claro todos los conceptos.